Perfecto. Pues bueno, como decía, en lo que se va reuniendo la gente, voy a dar la bienvenida a todas las compañeras, compañeros, compañeres que se reúnen el día de hoy y explicar un poco de qué va esto, cuál es la propuesta y pasar un poco ya a introducirnos un poco tanto al pensamiento y la vida de Enrique Dussel como a la obra específica que planeamos se lea. Entonces, este club de lectura lo organizo yo, Pablo Valle, que en este momento pues, soy director del proyecto de divulgación de la filosofía El Yelmo Atenea, que ya lleva unos cuantos años trabajando, y con el cual hemos intentado ofrecer al público en general, no solamente a la gente que tenga una formación ya en filosofía, sino a todas las personas interesadas en el tema, un acercamiento a estos asuntos de los cuales los filósofos tratamos, ya sea a través de eventos divulgativos o difusivos en general, como lo es el club de lectura, o de otros métodos y otros espacios que hemos desarrollado, ¿no? En este caso, el club de lectura ya lleva varios años trabajando. En su haber hemos desarrollado lecturas de autores como Karl Marx, del cual hemos leído ya casi todo El Capital, al menos el primer libro, y ustedes entenderán que no es, digamos, un trabajo sencillo reunirnos cada tanto tiempo a leer una obra de la densidad y complejidad de algo como El Capital. Pero a partir del próximo año espero yo retomemos justamente el trabajo en torno a la obra de Marx para en algún momento terminar ahora sí el primer libro de El Capital y tal vez seguir con otras cosas, ¿no? Igualmente hemos leído a autores de la misma línea crítica materialista histórica como Walter Benjamin, que si bien no es un autor, digamos, de una línea dura de marxismo, sí es uno de los referentes más sonados e importantes en la actualidad de lo que sería el marxismo crítico, marxismo occidental o la escuela de Frankfurt, ¿no? Teoría crítica en un término mucho más general. Eh, de él leímos con anterioridad las tesis sobre el materialismo histórico y el ensayo sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Y tanto el club de lectura de El Capital como el de Walter Benjamin los pueden encontrar en el YouTube de El Yelmo Atenea, donde hemos subido también otras cosas como una conferencia a la cual nos invitaron a participar nuestros compañeros de Comida No Bombas Morelia, para recaudar fondos para personas sin techo, justamente de Morelia, en la cual hablamos del tema de los trabajos de mierda del antropólogo anarquista David Graeber, que constituye una teoría acerca de los desarrollos contemporáneos del capitalismo, que seguro será también de su interés. Entonces, como digo, todo eso lo pueden encontrar en el canal de YouTube del Yermo Atenea y ahí también se encontrarán las grabaciones de este club de lectura de Enrique Dussel que estaremos desarrollando. Eso por lo que es este proyecto. Y justamente sabrán, yo creo que esa será ha de ser la motivación principal por la cual muchas de ustedes estén aquí el día de hoy. Nos reunimos para hablar acerca de un filósofo latinoamericano de tremenda importancia, tremenda influencia, como fue Enrique Dussel, quien, por desgracia, debemos decir que falleció a comienzos de esta semana, me parece que el lunes o el martes, no estoy bien seguro. Si alguien me puede dar el dato concreto en el chat, ahorita lo podemos decir. Pero lamentablemente debemos decir que Enrique Dussel, uno de los principales filósofos, o al menos uno de los filósofos más reconocidos en la actualidad en nuestras eh, geografías latinoamericanas, el 5 de noviembre me dice, la semana pasada, el 5 de noviembre, me acaban de decir en el chat, pasó a mejor vida, si se puede decir de esa manera, y nos deja no solamente con un vacío en que todos eh,
habremos de sentir quienes hayamos conocido al doctor, quienes hayamos seguido sus cursos o hayamos sido sus alumnos o hayamos leído sus obras, sino también nos deja en muchos casos con la duda de qué habrá dicho Enrique Dussel, qué es lo que pensaba Enrique Dussel. Y justamente en un vacío como ese se han suscitado numerosas reacciones por parte de cuanta persona habita en la Internet y hemos visto toda clase de formas de abordar la memoria de este personaje, ¿no? Una cosa que a mí me llamó la atención en lo particular es que sigue habiendo un desconocimiento del pensamiento de Enrique Dussel, el cual se caricaturiza en muchas ocasiones, se reduce a elementos muy básicos o muy reductivos de lo que sería el pensamiento que este filósofo argentino llevó a cabo. Y al mismo tiempo, este desconocimiento es concomitante con una especie de reacción visceral de muchos sectores, tanto de la izquierda como la derecha, que aún sin conocerlo, aún desconociéndolo, eh, sienten instintivamente la necesidad de rechazarlo o denostarlo o acusarlo de cuanto crimen intelectual o político se puede imaginar. Por supuesto, alguien como Enrique Dussel, una persona que desarrolló un pensamiento tan elaborado, tan complejo y tan extenso como el suyo, no está exento de que podamos acercarnos a él de manera crítica. Para eso justamente nació este espacio. Pero sin duda debemos admitir que no podemos ser críticos con aquello que desconocemos. Si alguien aspira a una aproximación crítica de cualquier autor, se esperaría que de entrada se conozcan las tesis o el pensamiento de dicho autor con tal de contar con esos elementos que hagan posible a la crítica misma. Por lo tanto, en Mor de ofrecer un espacio en el cual la gente que hasta cierta medida desconozca el pensamiento de este autor y también para gente que tal vez ya lo conozca, pero guste de reunirse en torno a su recuerdo, justamente para celebrar su vida y su recuerdo, es que ha nacido este club de lectura de Enrique Dussel, que como digo, no está aquí con la intención únicamente de reproducir, regurgitar una y otra vez lo mismo que él dijo, sino tal vez de ofrecer perspectivas críticas acerca de sus tesis, porque si algo caracterizó a Enrique Dussel fue justamente su ánimo crítico todo el tiempo. Y creo que algo que hubiera alegrado al doctor hubiera sido que nos acerquemos a su obra con un ánimo igualmente crítico, no para simplemente asentir y aceptar todo lo que pudo haber decidido, sino también tal vez ponerlo en cuestión y producir a partir de ese cuestionamiento algo que sea nuestro, propiamente nuestro, y que en cierta medida nos sirva a nosotros en este presente que vivimos para los fines que cada uno pueda tener. Entonces, es así que nace el Club de Lectura de Enrique Dussel, tanto para recordar a este filósofo argentino, naturalizado mexicano, como para disipar tal vez las ideas erróneas o los malos entendidos que puedan existir en torno a su pensamiento, y para también desarrollar una aproximación crítica que no solamente nos permite el aprendizaje de cosas nuevas o el reforzamiento de cosas que tal vez algunos ya de ustedes ya conozcan, sino también el desarrollo en una dirección que haga honor justamente a la trayectoria crítica de este pensador. Pues bueno, esa es la intención de este club de lectura. Voy a compartir pantalla nada más para que eh, no sea mi rostro el que veamos todo el tiempo. Y ya deben estar viendo aquí. eh, este es el flyer que hice para publicitar este club de lectura de Enrique Dussel. Aquí pueden ver el rostro de nuestro homenajeado recordado el día de hoy, el doctor Enrique Dussel. Y es justamente esta la obra que vamos a estar, a la que nos vamos a aproximar
en este club de lectura. 1492, El encubrimiento del otro. Antes de hablar un poco más acerca de qué es esta obra y cómo espero que podamos abordarla, me gustaría leer unas cuantas palabras, una especie de nota biográfica del doctor, para que sepamos un poco más de la trayectoria intelectual, las fuentes intelectuales de su pensamiento y tal vez así tener también una introducción, un contexto a la hora de aproximarnos a la obra. Después de esta nota biográfica, ya podremos hablar un poco más en tenor personal entre nosotros, aquellos que tengan algo que decir sobre Enrique Dussel, su pensamiento o cualquier otra cuestión relacionada, son libres y están invitados a hacerlo. Y también a ponernos de acuerdo acerca de cómo vamos a abordar esta cosa. Entonces, pues, doy lectura. Enrique Dussel Ambrosini nace en La Paz, una pequeña aldea de no más de 3.000 habitantes, en la provincia de Mendoza, Argentina, el 24 de diciembre de 1934. De ascendencia alemana por lado de su padre e italiana por lado de su madre, eh, se formará en un hogar con un sentido de compromiso social que viene de ambas ramas de su árbol familiar. La familia migra a Buenos Aires en 1940 después de que despidieran a su padre del ferrocarril donde era médico, dado su origen alemán, que como ustedes entenderán, justamente durante la Segunda Guerra Mundial no era bien visto en esa provincia de Mendoza, Argentina. Vuelven a Mendoza poco después, ya a la capital, no a La Paz, después de las elecciones del 45, donde gana Perón por primera vez. En estos años, el joven Enrique Dussel milita en la Acción Católica, lleva a cabo un activismo con responsabilidad social desde su cristianismo y funda, junto a otros compañeros, la Federación Universitaria del Oeste y se hace presidente del Centro de Filosofía y Letras. Por huelgas realizadas contra Perón, él y otros dirigentes estudiantiles van a la cárcel en 1954. Si su familia tenía una orientación de responsabilidad social, eso no obsta que del lado de su padre hubiera un conservadurismo liberal que lo pusiera en contra de el populismo peronista. Y es de esta beta de la cual Enrique Dussel, guiado hacia sus fe cristiana católica, que toma para fundar este tipo de movimientos. Sin embargo, se puede ver aquí ya no tal vez la orientación política que lo caracterizará después, sino el interés, la vocación social de preocupación que va a demostrar a lo largo de toda su trayectoria intelectual. En el 52 ingresa a la Universidad Nacional de Cuyo para realizar sus estudios universitarios en filosofía. Afirmará después que esta fue una formación, cito, francamente tradicional. En la universidad dominaba la escolástica y gracias a la influencia de sus profesores aprende el griego y el latín para leer a los clásicos en sus lenguas y el alemán y el francés para leer a modernos y contemporáneos. Concluye su formación filosófica en el 57 con 23 años de edad. Gracias a una beca, parte ese mismo año a España para realizar su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en tiempos de la dictadura franquista. Es aquí que tiene contacto con Javier Zubiri, quien tendrá una influencia decisiva en su desarrollo intelectual. Y lo podemos ir anotando como primer influencia ya seria del desarrollo intelectual de Enrique Dussel. En medio de este periodo, pasa un tiempo en París estudiando el francés antes de proponerse ir a un campo de trabajo alemán, y es aquí que da un giro en Montmartre y cruza Europa en dirección a Israel. El viaje lo hace de aventón, durmiendo en el suelo y pidiendo para comer. Ya en Nazaret, pasa un mes de trabajo manual en el Shikun, una cooperativa árabe, antes de regresar a España para terminar su tesis doctoral. Una vez doctorado, regresa a Israel, donde pasará 2 años trabajando como carpintero de la construcción en una cooperativa árabe de Nazaret, como pescador en el kibutz Ginosar, aprendiendo hebreo y peregrinando por toda Palestina.
dará forma filosófica a esta experiencia formativa de incursión en el etos desértico y descubrimiento de la experiencia existencial semítica en su obra El humanismo semita, la cual fue escrita en Damasco en el 64 y publicada en Argentina en 1969. En el viaje de regreso a Europa, se encuentra con el mundo helénico clásico, el cual retratará por el año de 1961 en su libro El humanismo helénico, obra que no verá la luz hasta 1983 debido a la proscripción de su nombre a manos de la dictadura de Videla. Ya de regreso en Francia, realiza la licenciatura en teología en el Instituto Católico de París y comienza a redactar El dualismo en la antropología de la cristiandad, que concluye en 1968 y ve la luz en el 74. A decir de Germán Marquines, quien escribe una nota biográfica que utilicé justamente para sacar muchos de estos datos, estas tres obras, los dos humanismos y el dualismo, cito, constituyen una trilogía en la que Dussel se da y nos da razón de nuestra raíz mediterránea tricultural, semita, helénica y cristiana. Ya justamente en este periodo formativo en Europa, que lo lleva después a Oriente Medio y de regreso a Europa Central a través del Mediterráneo, Enrique Dussel empieza a formular dentro de sí una inquietud que se suma a sus preexistentes inquietudes sociales, pero ahora va adquiriendo un sentido cada vez más identitario, cada vez más latinoamericanista, podríamos decir. Encuentra en estas tres fuentes, en la raíz semítica, la raíz helénica y la raíz cristiana, pues, ese elemento constitutivo de la identidad latinoamericana que será el punto de reflexión nodal para el resto de su vida. Posteriormente, y aún en París, se doctora en historia con una tesis que lleva por título El episcopado americano, hispanoamericano, perdón, defensor de los indios, 1505-1620, para la cual tuvo que sumergirse en el Archivo de Indias de Sevilla con tal de hacerse una idea clara del papel de la institución religiosa durante la conquista de los territorios americanos. Y con eso también podemos ir perfilando ya un elemento más de lo que será el pensamiento de Enrique Dussel. Si Dussel regresa tanto a las fuentes clásicas helénicas como a las semíticas y a las fuentes cristianas, lo hace desde aquella beta que ve, que atisba él como eh, estudiante de la historia del cristianismo, que es también una fuerza crítica, defensora de lo que él considerará más adelante la otredad, frente a la cual Europa postulará su ego conquistador. Ya veremos en unos minutos qué significa todo esto. Su creciente preocupación latinoamericanista lo llevó a problematizar las interpretaciones al uso sobre la vida cultural de los pueblos de este continente. Gracias a los cursos de Paul Ricoeur en la Sorbona y su obra La Symbolique du Mal, fue capaz de recuperar un mundo simbólico popular latinoamericano como parte de una narrativa sobre la historia mundial, apartando así las acusaciones de barbarie que pendían y penden aún sobre los pueblos del continente y visibilizando su racionalidad simbólica propia, propia de su pensamiento mítico y religioso. Otra influencia sobre su pensamiento durante este periodo es la fenomenología. Por un lado, Edmund Husserl, de quien puede leer los manuscritos sobre la ética en el Husserl Archive de Lovaina, y por el otro, Martin Heidegger, de quien depende filosóficamente hasta su lectura de Manuel Levinas, de quien toma la enseñanza de que, y cito aquí a Dussel, el instrumental categorial es importante, pero aún más importantes son las opciones prácticas que se asumen. Cierro cita. Regresa a Argentina en el 66, a casi una década de haber partido. Asume la cátedra de Ética en la Universidad Nacional de Cuyo en 1969 y no la deja hasta que la dictadura lo haga exiliarse en México en el 75. En estos años acontecen dos movimientos intelectuales en América Latina que serán de importancia para su desarrollo posterior, el desarrollo de Dussel y del continente americano. Número uno, la teología de la liberación, que comienza una nueva beta de interpretación del texto bíblico, donde se da un lugar preferencial al pobre y excluido, empatizando y en ocasiones sumándose. Asimismo,
con los movimientos armados que por este tiempo se expanden por el continente. Y número dos, la doctrina de la dependencia, la cual desplaza a la explicación desarrollista tradicional del atraso latinoamericano para proponer una explicación que integre a la región a una visión global del desarrollo capitalista. Somos aparentemente atrasados por el papel colonial primero y neocolonial después que nos ha tocado jugar en la división internacional del trabajo, determinando así una situación de dependencia para los países de la periferia económica a la cual pertenecemos. Sería, pues, la tesis de la doctrina de la dependencia. Es así que en 1969 comienza a tomar forma lo que será la filosofía de la liberación. A partir de este momento, gira hacia Hegel y los post-hegelianos, Kierkegaard, Feuerbach, Marx, para intentar construir el nuevo armazón teórico y categorial que habrá de utilizar para dar sentido a la realidad de nuestra región. Sin embargo, la lectura de Totalidad e Infinito, ensayo sobre la exterioridad de Emmanuel Levinas, lo aparta de lo que considerará su sueño ontológico, lo aparta así de Heidegger y Hegel para superar al ser a partir del otro, para superar a Europa a partir de Latinoamérica. Esta filosofía de la liberación tiene su comienzo como un intento de clarificación desde un impulso de izquierda progresista de las categorías del difuso populismo latinoamericano. Se pretendía con ella dos cosas. Uno, la superación de la ontología, del universalismo abstracto de la filosofía moderna europea, y aquí por ontología debemos entender lo que propiamente Dussel toma por ontología, que será tema de discusión para las próximas sesiones. Y número dos, superar igualmente el populismo ingenuo, los métodos imitativos de otros horizontes políticos y no propiamente latinoamericanos. Esto no cae bien al peronismo, que había dado un giro decisivo hacia la derecha. La noche del 2 de octubre del 73 es víctima de un atentado bomba en su hogar a manos de la derecha peronista bajo órdenes del entonces ministro del Bienestar Social, López Rega. Nadie sale herido en este atentado bomba. Al parecer no se encontraba la familia Dussel en su hogar. Sin embargo, obviamente es un efecto traumático para él, quien al llegar a su hogar y verlo despedazado, encuentra entre los restos de su biblioteca una copia de la Apología de Sócrates que decide tomar y tomar después como punto de partida para la clase de ética que daba en aquel día. En un panfleto depositado en el lugar de los hechos, se le acusa de enseñar marxismo, curioso elemento del anticomunismo o el antimarxismo latinoamericano, ¿no? Sin ser Dussel todavía un asiduo y duro lector de Marx, ya se utiliza la figura de Marx o del marxismo, este fantasma que siempre se invoca por parte de los autoritarismos, justamente para dar justificación a los actos de barbarie y de persecución política. Finalmente, se exilia en México en el 76, donde comenzará una época de redefinición, de balance crítico sobre la experiencia aprendida en su patria chica. Aquí será profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco y en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, programa dirigido por su fundador Leopoldo Sea. Será aquí, en su patria adoptiva, donde el pensamiento de toda una vida madura y rinda sus frutos. Igualmente será aquí donde Enrique Dussel tomará notoriedad. Si ya empezaba a proyectarse su figura incluso en la época de su regreso a Argentina, es aquí en México donde se forma propiamente dicha una escuela de lectura dusseliana, una escuela filosófica dusseliana, donde muchos de sus estudiantes a lo largo de los años siguen hasta el día de hoy desarrollando las tesis propuestas por el argentino. Igualmente, empieza ya desde su estancia en Argentina, pero con fuerte, eh, ¿cómo se dice?, incidencia aquí en México, a proyectar su pensamiento hacia el exterior, no solamente hacia el resto del mundo de habla hispana, sino también hacia los países de Europa, África, Asia y toda parte del mundo. Enrique Dussel ha sido invitado o fue invitado en numerosas ocasiones a universidades de todo el mundo a hablar justamente sobre los temas de la filosofía de la liberación que él desarrolló y se ha dado a conocer en muchas lenguas a través de la traducción de sus obras y conferencias.
Asimismo, Dussel no solamente ha sido influyente en el mundo intelectual, ha dejado, como digo, ya una tradición, una escuela de pensamiento filosófico en este país y que se ha replicado en varias partes del mundo latinoamericano, sino que también tuvo en los últimos años de su vida, en las últimas décadas de su vida, una creciente importancia en la política mexicana a través de su relación con el Partido Movimiento Morena. Es aquí en Morena donde se ha notado, creo yo, en mi opinión, su más decisiva influencia, siendo que el discurso oficial de Morena, Partido y Movimiento bebe constantemente de las categorías utilizadas por Dussel en sus análisis. A final de cuentas, gran parte del pensamiento dusseliano es un pensamiento ético sobre la política, es un pensamiento ético respecto al quehacer humano en general, y el discurso del López Obradorismo se ha caracterizado justamente por tener un carácter de ética o moral política que lo lleva a impugnar a las clases oligárquicas o a los grupos oligárquicos desarrollados durante el neoliberalismo, justamente en virtud de los efectos deletorios que tienen sus políticas respecto a los pobres. Es justamente en esta clase de pensamiento donde Enrique Dussel ha sido más prolífico y en la influencia que ha tenido en Morena. Se puede ver también la influencia que ha tenido en los destinos políticos de este país, para bien o para mal, dado que, como el mismo doctor repetía una y otra vez en las entrevistas que se le llevaron a cabo desde la victoria del López Obradorismo en 2018, él no estaba de acuerdo del todo con las direcciones que el partido Movimiento había tomado. Eso es materia de análisis para otra ocasión y para otro tema, pero vale la pena señalar que Enrique Dussel, a pesar de su compromiso político con un movimiento particular, nunca abandonó su tenor crítico. Y en ese sentido, quisiera leer una cita respecto a lo que Enrique Dussel decía que era su trabajo como intelectual. Déjenme buscarla. Disculpen. Mm, dice Dussel, lo peor que podría hacerle a la política es transformarme en ideólogo de un partido, porque siendo un ideólogo solo podría justificar las consignas, mientras que guardando la distancia crítica podría mostrar o ayudar a mostrar la vía que a veces se torna difícil. La filosofía agrega crítica al proceso, pero no se confunde espontáneamente con él. Por ello, la filosofía es un enemigo, tiene algún peligro, algún sentido, porque solo se combate lo que se teme o lo que se piensa que tiene alguna importancia o influencia. Un filósofo y maestro mío, Yves Joliffe, nos decía que la muerte de la filosofía es la indiferencia. Respondiendo a una pregunta de un alumno que le decía, profesor, ¿cómo actuó usted en la política argentina? Dussel responde como filósofo. Justamente es así la concepción filosófica que él tiene de la involucración en la política, como una voz crítica. Y si algo se puede decir en honor a su memoria es que nunca abandonó esta beta crítica, ni siquiera cuando, como les digo, tuvo este compromiso constante con un proceso político de transformación en México que podemos criticar, podemos ver bajo la luz que queramos, pero vale la pena repetir una vez más que el pensamiento de Enrique Dussel ha constituido el núcleo categorial del discurso del partido Movimiento Morena desde hace mucho tiempo, y al mismo tiempo Dussel como filósofo ha constituido una voz crítica que ha eh, impugnado el uso de ese discurso ahí cuando la política real no ha entrado en armonía con lo que se dice. Y eso es algo que debemos reconocer y que debemos, como se dice, eh, honrar en su persona, ¿no? Pues bueno, esto fueron un poco acerca de la vida y obra de Enrique Dussel. Y ahora quisiera hablar un poco en relación a la obra en específico
a la cual nos vamos a referir. 1492 es una colección de 8 conferencias dictadas por Enrique Dussel en 1992 en Frankfurt, en Alemania, eh, y pretenden ser, por así decirlo, una especie de introducción a los argumentos, temas, preocupaciones y visión crítica de la filosofía de la liberación para un público que no está todavía familiarizado con las fuentes del pensamiento latinoamericano. En ese sentido, creo yo, es una buena introducción general para el pensamiento de Dussel. Aborda muchos de los temas que él desarrolla en otras obras. Dussel fue un gran conferencista, como les digo, fue invitado a hablar en diferentes oportunidades, espacios, universidades, países y demás. Y en la gran mayoría de las veces repetía los mismos temas que ya había desarrollado en otros lugares de manera pedagógica, introductoria, y es así que lo hace en 1492. Además, esta obra presenta una revisión crítica de la modernidad eh, a partir de una revisión de su historia. Lo que busca, a final de cuentas, la obra se encierra en el subtítulo que lleva y dice así. Eh, la obra se subtitula Hacia el origen del mito de la modernidad. Y es justamente esto, el mito de la modernidad, la concepción que Dussel tiene del mito de la modernidad, lo que estará rastreando a lo largo de la obra, en la forma de una exposición o una revisión histórico-crítica, justamente, de esta modernidad. Les voy a leer un pedazo de la introducción de 1492 para que tengamos una idea de qué es lo que se propone este autor. Se trata, cito, se trata de ir hacia el origen del mito de la modernidad. La modernidad tiene un concepto emancipador racional que afirmaremos, que subsumiremos. Pero al mismo tiempo desarrolla un mito irracional de justificación de la violencia que deberemos negar, superar. Los posmodernos critican la razón moderna como razón. Nosotros criticaremos a la razón moderna por encubrir un mito irracional. La necesidad de la superación de la modernidad es lo que intentaremos mostrar en estas conferencias. La transmodernidad, un proyecto futuro, podría titularse este ciclo de conferencias. Como se trata solo de una introducción, un prolegómeno, hemos pensado darle más bien un carácter histórico. Y aquí, número uno, tendríamos que señalar ya uno de los mitos que resurgen constantemente respecto al pensamiento de Dussel, que es que lo que busca hacer es rechazar absolutamente el pensamiento moderno, europeo, no americano, no originario, por así decirlo, para centrarse únicamente en una especie de chauvinismo latinoamericanista que busca únicamente pensar a partir de las fuentes propiamente latinoamericanas. Ya en estas líneas se puede ver que lo que busca Dussel es muy distinto. Dussel lo que busca es aprovecharse o beber de todo lo que la cultura europea, en este caso moderna, nos puede ofrecer para construir ya a partir de nosotros mismos un pensamiento original. En ese sentido, se sitúa Dussel en la línea de pensadores latinoamericanistas que le fueron contemporáneos, como Leopoldo Sea, a quien ya mencionaba, todo el grupo Hiperión de la filosofía de lo mexicano, y un montón de otros filósofos y pensadores. Pero no solamente en nuestras latitudes se ha dado esta clase de proyectos decoloniales del pensamiento. También podemos mencionar a pensadores africanos, a pensadores de la India, como los del grupo eh, de pensadores subalternos, a pensadores del Japón, por ejemplo, a la escuela de Kioto, y a varios otros que han buscado encontrar cómo ir a través y más allá de la modernidad misma sin rechazarla, pero sí utilizándola para impugnar aquellos momentos donde queda corta en sus propias pretensiones, propuestas y aspiraciones. Entonces, ya aquí tenemos algunos elementos con los cuales podríamos nosotros
encaminarnos a la lectura de este texto. Eh, Ahora, ¿cómo propongo que lo hagamos? Por un lado, todos los textos, bueno, el texto del libro es de acceso gratuito. Si ustedes entran a la página personal de Enrique Dussel, pueden buscar simplemente en Google Enrique Dussel y uno de los primeros resultados va a ser su página personal. En su lista de obras, ustedes van a encontrar este texto, 1492, El encubrimiento del otro, que pueden descargar gratuitamente como gran mayoría del resto de su obra. Sus miles y miles de trabajos están gratuitos subidos en su página web desde hace añísimos, entonces no hay excusa para no leerlo y lo pueden encontrar ahí. Sin embargo, yo he abierto un Google Classroom donde pretendo proveerles no únicamente del texto de 1492, sino también de textos de bibliografía secundaria que pueden utilizar para consultar respecto a Enrique Dussel, algunas notas periodísticas que pueden consultar también acerca de lo que él dijo en vida, eh, fuentes biográficas como las que he utilizado el día de hoy para presentarles y hacerles esta introducción y cuánta cosa pueden encontrar ahí, además de las presentaciones que pretendo realizar para que ustedes en las sesiones que tengamos no se aburran del todo y podamos llevar a cabo más que un soliloquio por mi parte, una discusión nutrida y espero yo crítica, ¿no? Entonces, como les digo, esos materiales pues yo se los haré llegar. Si ustedes no están suscritos todavía al correo de El Yelmo Atenea a través del cual les hice llegar estas invitaciones, eh, pueden hacerlo justamente en la publicación de Facebook original, donde al final pueden encontrar un espacio de Google Forms donde suscribirse y les enviaré también a través de ahí la invitación al Classroom. Pero de no ser ese el caso, les enviaré justo en este momento a través de el chat del Zoom el código del Classroom para que ustedes puedan inscribirse. Denme un segundo. Según entiendo, lo único que tienen que hacer es copiar el código y ponerlo en el Classroom y así se inscribirían de manera automática, hasta donde yo entiendo. Pero si hay algún problema, pueden contactarse conmigo ya sea a través de cualquiera de mis redes sociales y a partir del correo electrónico también del Dielmo de Atenea, ¿no? Ya les puse en el chat el código de Classroom y pregunta Carlos Alberto que se- cuándo es la próxima sesión. Y justamente eso es lo que quisiera discutir, ya para que terminamos aquí la parte organizativa de nuestra introducción, ¿no? Eh, yo propondría que se mantenga el día jueves como día de reunión. La única cuestión que tenemos aquí para decidir es si nosotros, Carlos Alberto pregunta cómo se une el Classroom, solo tienes que copiar el código que puse ya en el chat y ponerlo, o sea, entrar a Classroom, hacerte una cuenta de Google y entrar al, a la pestaña de Classroom. Y en la pestaña de Classroom debe haber un botón que diga unirse a una clase y ahí poner el código. Si alguien sabe más exactamente, puede tomar la palabra y decirnos a todos. Pero les decía, lo que hay que decir ahorita es la periodicidad de nuestras sesiones y si todas nuestras sesiones las llevaremos de aquí a antes de las vacaciones de diciembre. Sé que muchos de ustedes ya están ansiosos. Eh, Algunas personas dicen que no visualizan el código. Lo voy a volver a poner. Lo acabo de poner. Díganme ustedes si lo pueden ver. Ustedes, como decía, ya muchos deben estar ansiosos por salir de vacaciones, irse a disfrutar las vacaciones de diciembre a otros lados. Entonces, nos quedarían a nosotros.
al menos 4 semanas, diría yo, antes de que comenzara un periodo vacacional. En ese sentido, podríamos comenzar nuestras sesiones el 23, es decir, el jueves próximo, seguir la segunda sesión el 30 de noviembre, la tercera sesión el 7 y la última sesión el 14 de diciembre, 7 de diciembre y 14 de diciembre. Como les digo, son 8 conferencias las que constituyen el libro 1492 y yo considero que 2 conferencias por sesión es un buen tramo que podemos avanzar. Como son conferencias, son textos relativamente cortos, sí son densos en algunos momentos, eh, pero como les digo al comienzo de cada sesión, planeo que haya una exposición por mi parte con ayuda de una presentación donde presente los argumentos principales, intente problematizar algunas cosas desde mis trincheras intelectuales y ya después podamos abrir la discusión al grupo con sus propias lecturas, sus propias trincheras intelectuales y lo que ustedes quieran aportar a la discusión general. Dice Alondra Mena Sáenz que la opción para unirse es el signo de más en la esquina superior izquierda de Classroom. Entonces ya tienen ahí en el chat el código de Classroom. Y como dice Alondra Mena, en la izquierda, en la esquina derecha, nos corrige, hay un símbolo de más donde ustedes pueden agregarse a este Classroom. Entonces ahí les voy a estar subiendo toda la información. Alondra Mena dice la otra izquierda. Pero bueno, entonces la propuesta sería, sí, aún no están los materiales, justamente entre hoy y mañana se los voy a poner. Hoy empezaremos tocando las conferencias o solo es introductorio. Es únicamente introductoria esta sesión y también para ponernos de acuerdo respecto a la periodicidad y a las fechas de nuestras sesiones. Ya a partir de la próxima semana leeremos las primeras 2 conferencias que constituyen el libro de 1492. Les voy a dar los títulos en este momento. Las primeras 2 conferencias se titulan bueno, la primera parte de las conferencias, el libro está dividido en 2 partes. La primera parte se titula Desde el ego europeo, el encubrimiento. La conferencia 1 se titula El eurocentrismo y la conferencia 2 de la invención al descubrimiento del nuevo mundo. Ya aquí hay temas buenísimos, súper polémicos que podemos discutir. El eurocentrismo y el descubrimiento del nuevo mundo, increíble, buenísimo para ponernos a discutir. Son temas que Enrique Dussel, como les digo, estaba discutiendo en el 92 a 500 años de la conquista y que hoy, a 2023, siguen siendo igual o más de polémicos que hace, que fue 30 años. Entonces, yo creo que son temas que podemos sacarle mucho jugo. ¿Cuántas horas dura aproximadamente cada sesión? Eh, yo estoy apartando 2 horas, digamos, de las 8 a las 10 de la noche para que sean nuestras sesiones. Pero si terminamos antes, nos podemos ir a casa antes. Si ustedes se tienen que retirar antes, también pueden hacerlo y ver las grabaciones en YouTube. Todas se van a hacer públicas. Pero ya extendernos más, tal vez sería un poco complicado. Ya aquí en México son las 10 de la noche, a las 2 horas de iniciada la sesión, y tal vez no todos tengamos tiempo porque algunos tendremos que despertarnos el viernes para ir a trabajar o cosas por el estilo, ¿no? Eh, las siguientes sesiones serán en los días 23 y 30 de noviembre, 7 y 14 de diciembre. Es correcto, es lo que yo propongo. La otra opción, la otra opción sería que la próxima sesión nos viéramos el día 30, es decir, en 15 días, 30 de noviembre, continuáramos el 7 de diciembre o el 14 de diciembre, es decir, que la tercera sesión fuera una semana o 2 semanas después de la primera y que regresáramos a lectura hasta enero, en la segunda semana de enero, el 11 de enero, que fuera la cuarta sesión, y el 18 o el 25, la quinta sesión. Yo sería partidario de la idea de que nos siguiéramos corridito semana con semana. A partir de la próxima semana
jueves 23 de noviembre y que nos fuéramos 23 de noviembre, 30 de noviembre, luego 7 de diciembre y 14 de diciembre para terminar el año ya habiendo leído este magnífico libro. Pero si ustedes consideran que por sus actividades personales tal vez no tengan el tiempo de llevar a cabo las lecturas, o si simplemente consideran que preferirían tener más tiempo, esas son las otras opciones. Ustedes pueden poner en el chat la opción que prefieran. Eh, yo ya tenemos aquí algunas. Mm, Al parecer todos están votando, todos están votando por que sea semanal a partir de la próxima semana, lo cual me agrada. Semanal, sí, seguido. Igual semana tras semana. Semanal, por favor. Perfecto. Entonces, si no hay discrepancia en los próximos minutos, yo voy a estar monitoreando el chat. Yo creo que así quedaríamos. A partir de la próxima semana comenzamos a leer. Y como les digo, son conferencias cortas. En total no son más de 30 cuartillas por dos conferencias y son cuartillas chiquitas porque el libro tiene un formato como chiquito. Y si ustedes además se saltan las notas al pie, que recomiendo que no lo hagan, pero si lo tienen que hacer por tiempo, pueden hacerlo, se ahorran un montón porque las notas a veces son muy largas. Saludos de Argentina, dice Roberto Deive. Muchas gracias, Roberto. Saludos hasta Argentina desde México. Parece que todos estamos votando por el semanal y eso, de nuevo, si no hay una gran oleada de votos en contra, yo creo que quedará ese esquema. Ahora, como les digo, leeríamos dos conferencias por semana. Leeríamos a partir de la próxima semana la conferencia 1, el eurocentrismo, y la conferencia 2, de la invención al descubrimiento del nuevo mundo. Y les daría yo una introducción al comienzo de cada sesión, recapitulando o resumiendo los argumentos principales, presentando material crítico, material para evaluar, a mi parecer, lo que Enrique Dussel está diciendo. Y quisiera que eso fuera lo más breve posible por mi parte. Voy a intentar que sean presentaciones cortitas, para que realmente le demos más énfasis a la discusión colectiva entre todos nosotros. A final de cuentas, el club de lectura pretende ser un ejercicio colectivo de aprendizaje y crítica. Y lo que es de más valor, en mi opinión, es la participación de todos nosotros para justamente producir un ejercicio colectivo, ¿no? Wilmer Bilda dice saludos desde Perú, gracias por la iniciativa, gracias a ustedes por asistir, gracias a todos y todas por estar en este espacio. Miguel Ángel UH dice, ¿pueden compartir el canal de YouTube, por favor? El canal lo pueden encontrar en YouTube si simplemente ponen el Yelmo de Atenea, el Yelmo de Atenea en YouTube. El logo es una versión estilizada de una moneda con un casco plite. Y en el interior, pues van a ver ahí todas las cosas que hemos podido subir, que debo admitir que no son muchísimas, pero se hace el trabajo que se puede, ¿no? Eh, eh, También ZT Blade A31 manda saludos a todos desde la CDMX. Muchas gracias. Eh, y yo creo que ya ya habiendo dado esta breve introducción al pensamiento de Enrique Dussel, una breve introducción al texto y contextualizando un poco la clase de pensamiento que vamos a analizar en nuestro club de lectura y además ya habiéndonos eh, entendido respecto a cómo vamos a proceder, pregunta Carlos Alberto, que no entiende para qué es el Classroom. El Classroom es un espacio, es una aplicación que permite la gestión de grupos de trabajo o grupos educativos, donde yo les voy a estar subiendo no solamente el libro, que igualmente pueden descargar de internet, está en todos lados si ustedes gustan, sino también las presentaciones que habré de dar al inicio de cada sesión.
y algunos materiales adicionales como bibliografía adicional que ustedes pueden consultar si tienen todavía más interés, más gusto por adentrarse en el pensamiento de Dussel. Entonces, el Classroom va a ser también el lugar donde demos eh, información general, digamos, va a ser nuestro boletín parroquial, si se quiere, donde subiré noticias si hay noticias, si por alguna razón tengo que faltar o se cancela la sesión o lo que sea, que esperemos que no. Les informaré a través del Classroom. Dice Wilmer que es una aula virtual. Exactamente es eso, es una aula virtual que permite gestión de cursos, como dice Wilmer. Y también me estaré comunicando con ustedes a través de él para recordarles las sesiones, para recordarles los datos del Zoom. Si es que se presenta un invitado especial, saludos desde Perú. Franklin Ramos nos manda saludos de Perú, muchas gracias. Y en esta ocasión no planeé que hubiera invitados especiales. En otras ocasiones sí he tenido la intención de que invitados especiales vengan al club de lectura. En el club de lectura de Walter Benjamin nos acompañó nuestra amiga Flor Juárez, que es historiadora del arte y está realizando su eh, investigación de maestría en el programa de maestría en Asia y África con especialidad en Japón del Colegio de México, que nos dio una excelente charla desde la perspectiva de la historiadora de arte y desde su perspectiva como estudiante de estudios de Japón, de la obra de Walter Benjamin. Y en el club de lectura de El Capital hemos tenido la presencia de nuestro amigo el doctor Yankel Peralta, que nos ha eh, proveído también de materiales para la reflexión respecto a la obra de Marx, ¿no? Por cierto, un pequeño eh, comercial, junto con el doctor Yankel Peralta, he estado desarrollando a lo largo de los últimos meses de este año un podcast que ustedes pueden visitar también, que se llama Parelio Podcast. Lo pueden encontrar en YouTube. Les voy a escribir cómo se escribe Parelio en la página, en el chat, donde hemos abordado temas sobre todo de crítica de la economía política contemporánea y teoría crítica contemporánea desde una perspectiva marxista. Y si ustedes gustan adentrarse sobre esos temas de teoría crítica, Paralelo Podcast es un punto de entrada a los temas de la discusión contemporánea que pueden ser de su interés, como por ejemplo capital ficticio, criptomonedas y otras cosas, ¿no? Únicamente para mencionar que ahí también he estado trabajando con el querido compañero, el doctor Yankel Peralta. Eh, pero bueno, Dussel 1492 no dice semanal, y sí, creo que ya se ha aceptado que va a ser semanal la lectura. Y ya si no existe otra duda, quisiera que los últimos momentos de esta sesión, si todavía ustedes gusten, eh, se abran a la discusión también o se abra el micrófono para todos ustedes, que nos cuenten si alguno de ustedes tiene alguna experiencia que nos quiera comentar para recordar al doctor Dussel, ¿no? A final de cuentas estamos aquí para recordar también a este pensador como persona, como profesor, como filósofo, como ustedes gusten. eh, y sobre todo también que nos digan a todos si ustedes ya conocen algo de su obra, si es la primera vez que lo van a leer, si tienen una impresión a través de otras fuentes como artículos críticos de su obra, fuentes periodísticas, medios de comunicación, si ya se han formado una idea de Dussel aún si no lo hayan leído, o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, eh, por favor, sean libres de tomar el micrófono y contar a el grupo, también para que nos conozcamos un poco y que nos digan también de dónde viene cada uno. Ya les digo que hay algunos compañeros de el resto de Latinoamérica que nos han estado mandando saludos y también alguna gente de aquí de México. Entonces, para que nos vayamos conociendo un poco más, sepamos con quiénes estamos discutiendo, con quiénes estamos platicando y sepamos también si hay aquí ya un cierto conocimiento de la persona o el pensamiento de Enrique Dussel. Eh, Laura Valentina Medel dice que ya se tiene que retirar. Muchísimas gracias, Lau.
Nos vemos la próxima semana. Y los que nos quedamos aquí los próximos minutos, tal vez no nos extengamos demasiado. Si alguien nos quiere comentar un poco más acerca de su relación con Dussel, siéntanse libres de hacerlo. Wilmer, toma la palabra. Muchas gracias, estimado Pablo. Realmente esto para mí es un honor, en todo caso, eh, hacer la lectura de una de las obras de un pensador que yo considero el más grande de estas últimas décadas en Latinoamérica y el mundo. Le comento, yo soy profesor, soy de Perú, trabajo tanto en educación básica como en superior y encontré a Dussel buscando alguna información y lo he seguido a través de YouTube en algunos videos de él. Me llamó la atención sobre todo en una de sus obras que nos dice él que debemos decolonizar la epistemología y sobre todo decolonizar la pedagogía. He seguido sus conferencias cortas que tiene en el YouTube, lo empecé a conocer, busqué un poco de información de él, lo que usted dijo hoy día, y me parece interesante este club porque la mejor manera de recordar a alguien que en realidad ha aportado tanto, digamos, todo su proceso de aprendizaje lo pasó tras bastante forma de sufrimiento, pero que también en el fondo es un humano, ¿no es cierto?, que ha tratado de poner esto, de repente la otra parte del pensamiento que siempre se nos han impuesto, el sistema que nos gobierna siempre, ¿no? Entonces, los sistemas educativos de todo el mundo siempre estamos en esa sintonía, pero Dussel creo que ha puesto ahí un punto de crítica para poder reflexionar y poder ver hacia dónde vamos, porque en realidad, yendo en esta modernidad, como yo le digo, estamos camino al precipicio, porque atentamos contra el medio ambiente, contra los mismos seres humanos, fabricamos, digo así, fabricamos porque si nos callamos, quienes fabrican las bombas, las armas nucleares, en algún momento nos va a afectar a nosotros y eso es que hay que entenderlo. Por eso que es muy interesante para mí esto. No quiero extenderme mucho, habrá un momento en todo caso que tengamos que comentar de esta obra maravillosa que en realidad todavía no lo he leído, El encubrimiento del otro, y espero que sea pues un aprendizaje bastante significativo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Wilmer. Había levantado primero la mano Javier Stirner y luego el compañero Raimundo Ramos Ríos tiene la mano levantada. Entonces, Javier Stirner, por favor, si quieres compartirnos algo. Hola, creo, bueno, no sé, yo no, creo no levanté la mano, pero comparto el punto de vista de que soy muy nuevo en cuanto a Dussel, fui a una de sus clases y conferencias y nada, más bien como totalmente con hambre de aprender y conocer mucho sobre su visión del mundo y sus perspectivas. Nada, mano, gracias y por favor, Raimundo. Fue una equivocación entonces mía, pero muchísimas gracias, Javier. Raimundo Ramos, tienes la palabra. Adelante. Hola, gracias. Buenas noches a todas y todos. Pues yo estoy casi en la misma lógica de los dos compañeros. He estado como que medianamente acercándome al pensamiento de Enrique Dussel, ahí por algunas inquietudes en torno a descolonizar la relación poder-saber, poder-discurso, y entonces pues dicen que a veces los autores llegan de manera inesperada en el momento adecuado para irte orientando, y creo que pues ha llegado ese momento de pues contraponer esta parte, ¿no? Soy de la ciudad de, bueno, no de la Ciudad de México, de la periferia de la Ciudad de México, y pues nada, igual con la intención de compartir perspectivas en torno al pensamiento dusseliano. Perfecto, muchísimas gracias. Alondra Mena, tienes la palabra, por favor. Pues yo tuve la suerte de integrarme al Seminario de la Liberación que él realizó durante la pandemia, cuando fue todo ese momento, pues era impresionante, o sea, porque pues aparte pues estaba vivo, o sea, seguía vivo. Y pues era una persona muy amable, hasta liberó todas sus lecturas, muy generoso.
hasta nos pasó su número de teléfono y todo. Y a lo que me refiero es que era muy accesible. Y, y ya me llamaba la atención desde antes y cuando esa oportunidad se presentó, ¿no? Porque aparte la hizo gratuita, estaba así como lleno el seminario y él ya estaba en otros niveles para ese momento de qué era lo que le interesaba que supiéramos en cuanto a que estaba como centrado en hablar sobre la alteridad, ¿no? Y cómo es que funcionamos entre como un sistema, o sea, entre entidades, entre seres vivos, y que había que considerar eso para la liberación y la paz de todos los seres, básicamente. Buenísimo, muchísimas gracias, Alondra. Eh, no sé seguro si alguien más levantó la mano. Si alguien más quiere tomar la palabra, siéntase libre de hacerlo. Roberto Deive, creo que no sé si sea aplausos o si quieras tomar la palabra, pero si gustas, puedes decir algunas palabras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos y todas. Saludos desde Argentina. Y nada, mi interés por la obra de Dussel tiene que ver con que soy profesor de historia, ya pronto de terminar la licenciatura en historia. Y bueno, es más que evidente las razones de mi interés. Tiene que ver con el conocimiento y los aportes tanto de Enrique Dussel como del marxismo y que se puede aplicar en las aulas, ¿no? Cuando hablamos de colonización, de saber, etcétera. Bueno, uno intenta agarrarse de esa herramienta, en este caso de Dussel, para poder aplicarla digamos, en la desconstrucción del saber histórico, que en las aulas todavía persiste esta idea de historia liberal, historia a la vieja usanza. Y bueno, la expectativa que tengo con este grupo, que espero poder cumplir con todas las reuniones, conocer, intercambiar, más allá de las fronteras que nos impusieron, somos parte de nuestra América y es un gusto compartir con ustedes y ojalá pueda aprender tanto de ustedes como poder compartir mi experiencia como profesor y estudiar. Así que bueno, este es mi interés. Muchísimas gracias, Roberto, y gracias por asistir y también gracias por todo lo que nos puedas proveer. Eh, ¿Alguien más que guste? ¿Alguien más que quiera darnos unas palabras acerca de su relación, sus recuerdos? Mariana. Sí, hola, buenas noches a todas, todos y todes. ¿Qué tal, Pablo? Pues yo soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, estudiante de la licenciatura de Historia y jamás he leído a Dussel, jamás he leído a Dussel y lamentablemente también me perdí la oportunidad de tomar clases en la facultad con él, pero sí sé de la importancia de su pensamiento para la filosofía. Y estoy aquí porque siempre es un placer escucharte y participar de estas reuniones. Eh, y nada, espero una buena discusión, como las que siempre se logran generar. Muchas gracias, gracias, Mariana, y qué gusto verte aquí en el Club de Lectura de nuevo. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien tiene la mano levantada? Alain, Alain Arreola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Eh, Me llamo Laín, soy de Chiapas, México. Estudio actualmente la maestría en estudios psicosociales en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Eh, Parte de los fundamentos iniciales de la maestría fue un poco abordar los temas de coloniales, donde se abordó escuetamente, tengo que mencionar a Dussel, a otros autores que Aníbal Quijano me parece. En general, ese es el acercamiento que he tenido con respecto a ello y el interés propio de poder estar acá es acercarme a la filosofía, que es algo de mi interés. Estudié la licenciatura en psicología ahí en UNITACH, pero sí en ese tiempo he estado pensando
en conocer un poquito más acerca de la filosofía, ¿no? Y me parece que es un buen espacio eh, que nos están brindando, que es una gran oportunidad, y partir con el pensamiento crítico que tenía Enrique Dussel. Me parece muy interesante y me gustaría aprender un poco más. Muchas gracias. Gracias a ti, Alain. Alejandra Calleja y luego Miguel Ángel UH. Hola, buenas noches. Bueno, yo sí he leído un poquito de Dussel, no a profundidad, porque también yo soy egresada de la licenciatura de Filosofía de la UAB y pues ahí abordamos algunas cosas de manera superficial, ya que las clases no permiten un análisis tan profundo. También durante la pandemia, pues veía las clases de Dussel, las que transmitía a través de YouTube sobre la estética de la liberación. Y yo trabajo en un centro que tiene a su resguardo un archivo de trabajadores ferrocarrileros de México y me encantaría hacer bueno, o sea, tengo pensado hacer un análisis, pero desde el punto de vista de colonial. Y por eso me interesa también el seminario, porque creo que el diálogo siempre es como más fructífero para este tipo de proyectos, ¿no? Que, que hacerlo en solitario. Y ya, gracias. Gracias, Alejandra. Buenísimo, ¿eh? Ese proyecto suena increíble. Ahora, Miguel Ángel UH. Hola, buenas noches a todas, todos, todes. Disculpen mi voz, estoy un poco agripado, pero aquí andamos. Lo bueno de la virtualidad es que no contagio a nadie. Y pues nada, quería comentar que tuve un maestro, bueno, yo estudio actualmente la licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras, y hay un maestro ahí que se llama Jorge Alberto, que él es alumno, o bueno, sí, sigue siendo alumno, claro, de Dussel, y pues las pláticas con él siempre han sido muy enriquecedoras, es buen amigo mío, y no de Jorge, no de Dussel. Eh, y él me platicaba mucho, en marzo fue cuando Dussel presentó su libro de Política de la Liberación, Crítica Creadora, el tomo 3, y me lo perdí, sí tenía muchas ganas de ir, pero por otras cuestiones ya no pude ir. Pero bueno, he seguido un poco el pensamiento de Dussel, igual creo que muchos tuvimos un gran acercamiento a él durante la pandemia, que fue cuando hizo públicas todas sus enseñanzas. Digo, siempre han estado públicas, pero en ese momento los videos y todo fue como tener la cátedra directa. Eh, y nada, bueno, también soy intérprete de lengua de señas, entonces en mi proceso formativo pues ponía conferencias y me ponía a practicar y no faltaban las conferencias de Dussel para como pretexto para escucharlo y al mismo tiempo formarme. Nada, ese es un poco de mi acercamiento. Excelente, muchísimas gracias. Abraham Valdivia. Hola, ¿qué tal a todas, todos, todes? Desde Veracruz, acá en México. Pues yo me acerqué a Dussel, o Dussel se acercó a mí hace un par de años. Yo estudié educación física, soy profesor de educación física en primaria, pero en mi proceso de formación en la universidad eh, comencé como un proceso también de autoformación un poco en ciertas áreas de la filosofía, historia. Me interesaron varias cosas en el área de ciencias sociales y humanidades. Y me encontré un libro que me llamó mucho la atención, que era el de Filosofía de la Liberación, ¿no? Eh, Desde ese proceso formativo en la universidad comencé a cuestionar un poco acerca de la educación física, las finalidades que tiene, los usos que ha tenido históricamente, etcétera. Y este libro, este título, me empezó a llevar un poco a cuestionar este tipo de cosas, ¿no? Y a buscar respuestas. Ya lo mencionabas hace rato, Pablo, ¿no? Ese acercamiento que tiene Dussel con la pedagogía y últimamente, en estos últimos años, por lo menos desde el 18, de manera más visible, cómo se vincula a los procesos de transformación educativa en el país. Participa en varios foros, etcétera, que tienen que ver con la conformación del nuevo currículo en educación básica, por lo menos. Y como comentabas también, desde esta perspectiva crítica, o sea, sí, el currículo decía, ¿no? Es algo genial, pero tenemos que seguirlo cuestionando.
tiene una ponencia ahí muy interesante frente a los y las formuladoras de este currículo acerca justo de la historia de México. Desde ahí los empieza a invitar. ¿Cuál es la historia de México? ¿Cómo la conocemos? Y es así como me interesa leer a Dussel. Tuve un acercamiento a un área de estudios, de investigación en torno a sus propuestas teóricas con la Asociación de Filosofía y Liberación de Argentina. En ese momento no estaba muy informado y tomando estos seminarios, ellos estaban encaminados al área del derecho, pues que Dussel desarrolla varias investigaciones también en torno a la legalidad, etcétera. Y pero pues mi búsqueda es esa, ¿no? ¿Cómo es que desde un tipo de filosofía de la liberación, la educación física y en sí las pedagogías pueden llevar a este tipo de emancipación que se buscaba, ¿no? Y que Dussel llama para Latinoamérica? La última vez que lo vi, creo que la única, fue en Claxo. En Claxo tuvo por ahí un foro de teología de la liberación, si no me equivoco. Estaba por ahí, creo que el padre Vera y otros personajes de la teología aquí en México y no recuerdo si también en Latinoamérica. Fue muy interesante escucharlo. Y pues eso es lo que les puedo compartir. Saludos. Muchas gracias. Antes de darte la palabra, Arturo, quisiera leer algunos mensajes del chat. Dice Dussel1499, el usuario Dussel1499, dice desde Nicaragua, saludos, leía Dussel sus tesis sobre Marx hebreo. Interesante la tesis de lectura que hace Dussel a través de la raíz semítica de Marx, ¿no? Bien curioso. Gerardo Andrade Salas dice, me tengo que retirar, nos vemos la próxima semana, un saludo cordial para todos, suerte. Laura Rosales nos dice, yo he estado estudiando algunos feminismos decoloniales y me interesa acercarme a reflexionar críticas de la modernidad. Gracias por el espacio. Gracias a ti, Lau, por acompañarnos siempre en el club de lectura. Y Azucena dice, me tengo que retirar. Pablo, nos vemos la próxima semana. Gracias, Azucena. Aquí nos veremos la próxima semana. Ahora sí, Arturo, tienes la palabra. Buenas noches a todos, a todas. Mi acercamiento a este gran filósofo e historiador. Hace mucho tiempo escuché una conferencia en la Universidad Pontificia de México y cuando era estudiante de filosofía. Ahorita me he acercado un poco más a su material porque doy clases de historia de la Iglesia en América Latina y pues es obligado el que tenga que leer acerca de sus libros. Me, me gusta mucho su pensamiento y pues yo doy clases en un seminario teológico y pues por esa razón también estoy aquí con ustedes escuchando y compartiendo. Un saludo, muy buenas noches. Gracias, Arturo. Y sí, quien se haya metido a la obra de Dussel como teólogo, por ejemplo, Historia General de la Iglesia en América Latina, sabrá que esa en especial es una obra monumental, increíble fuente para el estudio de la historia de la Iglesia Católica, bueno, la Iglesia, el cristianismo en general, tal vez podríamos decir, en América Latina, ¿no? Gracias, Arturo. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo? Si no, si no hay nada más que diga yo en ese momento, yo creo que ya podemos irnos despidiendo. La compañera Rebeca creo que llegó ya hasta el final, pero espero pueda ver la grabación de la sesión cuando lo subamos al YouTube. Recuerden, el YouTube es el Yelmo Atenea, así lo pueden buscar en YouTube y ahí se van a estar subiendo todas las informaciones. También si se inscriben al Classroom, ahí tendrán la grabación también. Eh, Dice Brian Pineda en el chat. No conocía a Dussel, pero me interesa saber las críticas que tiene sobre la política de Latinoamérica desde El Salvador. Perfectísimo.
Franklin Ramos, tienes la palabra. Bueno, buenas noches a todos los aquí presentes. Yo también soy de Lima, Perú, y no soy tan asiduo a temas netamente filosóficos. Estudio una carrera de ciencia de la salud también, odontología aquí en Lima. Y bueno, había discutido antes una postura crítica a partir de José Carlos Mariátegui y también del eurocentrismo y el desarrollo económico, ¿no? Del imperio incaico a partir de un revisionismo del materialismo histórico de Marx y, también me había acercado un poco a Dussel. Hay algunas conferencias interesantísimas en YouTube colgadas también, ¿no? Estaba viendo de la decolonización y también de la crítica a la, no, perdón, de la transmodernidad, ¿no? Hay una conferencia interesantísima en YouTube. Y nada, quería intercambiar también algunos argumentos y ver cómo va evolucionando mi pensamiento crítico de acuerdo a la postura de, de Mariátegui también que estoy estudiando a la par con Enrique Dussel, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Buenísimo, también Mariátegui, un gran marxista sudamericano, ¿no? Y estoy seguro que va a ser muy provechoso estudiarlos a la par. Ok, eh, ahora sí, de nuevo, si ya no hay nadie más que quiera enviarnos un mensaje, que quiera tomar la palabra, yo creo que aquí ya podemos terminar la sesión del día de hoy, recordando que nos veremos de nuevo el próximo jueves 23, que ustedes pueden ponerse en contacto conmigo a través de mis redes sociales o las redes sociales de El Yelmo Atenea, el correo electrónico del Yelmo Atenea también. Y ya les haré llegar la grabación de esta sesión el día de mañana, yo espero, igual que los textos que pueden ir consultando de una vez en el Classroom, bueno, de una vez cuando estén subidos, ¿no? Y únicamente, de nuevo, para recordarles, lo que vamos a ver la próxima semana es la conferencia 1 y 2. Ya después continuaremos con las demás conferencias, pero que tengan ustedes una excelente noche, un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima. Abrazos y saludos desde la Ciudad de México a todos los compañeros que vienen a acompañarnos desde otras partes de la República, desde otras partes de Latinoamérica. Hasta luego.